El tema de hoy es la parashá de esta semana, Parshas Noyaj. En Parshas Noyaj hay varios conceptos, varias historias, pero básicamente la historia principal que ocupa más lugar en toda la parsha es la historia famosísima del diluvio, con Noyaj y los animalitos y el arca. Bueno, y esto lo conoce todo el mundo desde hace mucho tiempo, así que no me voy a detener en esa parte de la historia, digamos, sino que nos vamos a detener en cómo observan nuestros sabios la actitud de Noyaj. ¿Qué pasó con Noyaj? No tanto la historia en sí, cuánto llovió y de qué tamaño era el arca. Esto se puede leer en la Toira, los Midrashim, nuestros sabios tienen muchos detalles y cuestiones muy interesantes. Pero el punto es cómo observamos la actitud de Noyaj. Porque vamos a encontrar que hay una discusión entre nuestros sabios si Noyaj estuvo bien o Noyaj no estuvo bien. Y en base a esto vamos a tratar de extraer una enseñanza para nosotros, porque al fin y al cabo, como ya dije muchas veces, la palabra Torah surge de la palabra Hora'á. Hora'á significa enseñanza. Entonces tenemos que extraer una enseñanza de Noyaj. Sí, vamos a decir que Noyaj se portó bien. Bueno, la enseñanza es obvia, portate bien. La pregunta es, si vamos a decir que Noyaj se portó mal, ¿y entonces cuál es la enseñanza? ¿Quiere decir que no portarte mal? ¿O no te portes como Noyaj? No es esa la cuestión. Tenemos que tratar de entender esto. Y para entender esto, vamos a utilizar una charla del Rebbe sobre el tema, y yo voy a agregar algunos detalles más que en la charla del Rebbe están solamente insinuados. Es una charla corta, relativamente corta, y está basada sobre unas frases que nuestros sabios dicen en el Zohar. El Zohar es un libro de mística judía, Kabbalah, que nosotros no vamos a estudiar los detalles de la mística judía, ni Kabbalah, ni nada por el estilo, porque justamente en esta porción, esta parte que estamos estudiando, particularmente hablando, no se detienen nuestros sabios en cosas místicas, ni en niveles místicos, así que no vamos a volar por los aires, sino todo lo contrario, los pies en la tierra, para tratar de entender claramente qué pasó con Noyaj. Lo primero que trae el Zohar es una comparación interesante entre Noyaj, tres personajes en la historia de la humanidad: Noyaj, Abraham y Moishe. El Zohar lo trata bastante duro a Noyaj en este sentido y dice que Noyaj debería haber pedido, rezado a Dios, orado a Dios, lo que sea, por su generación, por las personas de su generación, y no lo hizo. Y por lo tanto esto, digamos que se lo podemos cobrar a Noyaj. No estuvo bien. Si vos sos el líder de la generación, si vos sos la persona, como dice la Toira, tzadik tamim, sos justo, sos íntegro, puro con Dios, ¿por qué no rezaste por la gente de tu generación? ¿Por qué no hiciste nada por ellos? ¿Por qué no te ocupaste de ellos? Y el Zohar es bastante estricto en este sentido y dice, miralo a Abraham Avinu. Abraham Avinu, vamos a aprender en la Toira más adelante, no en esta parsha, que Abraham Avinu, cuando Dios le contó que va a destruir Sodom y Sodoma y Gomorra, Abraham Avinu lo primero que hizo fue rezar, pedir. ¿No será que hay tantos tzadikim? ¿No será que hay tantos justos? ¿Cómo vas a matar a todos juntos? ¿No será que vas a encontrar esto, aquello? Termina la discusión de Abraham con Dios diciendo, Abraham Avinu, ¿será que hay 10 tzadikim? Por lo menos 10 tipos buenos en todos Sodom y Gomorra. No será que en realidad eran 5 ciudades, pero bueno, esto lo estudiaremos en otro momento. El punto es que no habrá gente buena ahí. ¿Por qué vas a matar a todos los buenos? Porque hay un montón de malos. Cuando Dios le dijo, ok, a ver, presentame quiénes son los 10 tipos, decime los nombres, vamos, nombre, apellido, documento, ¿cómo se llaman? Bueno, por supuesto no los encontró Abraham Avinu. Se acabó la discusión básicamente y Dios, ya conocemos la historia, destruyó Sodom y Gomorra, Sodoma y Gomorra y todo lo que hay por ahí, etc. Y hasta el día de hoy tenemos el Yam HaMelach, el mar, el mar muerto, que es el resultado, digamos, de toda la historia de Sodom y Gomorra. Este fue Abraham Avinu. Si bien no pidió por todos los de su generación, etc., pero por lo menos intentó, algo hizo. Hasta que llegó a 10 tzadikim. Bueno, no encontró 10 tzadikim, se acabó. Por el otro lado, vamos un paso más. Moishe Rabbeinu, cuando el pueblo judío, después de la entrega de la Toira, hizo el becerro de oro, que ahora no es el momento para toda la explicación de la historia, el punto es que hicieron idolatría, etc., y Moishe Rabbeinu baja, ve que el pueblo judío está haciendo idolatría, rompe las tablas, sube arriba y le pide a Dios que perdone
a todas las personas, a todos los tzadikim, los que no hicieron o no participaron de la idolatría del becerro de oro, y también a los que sí participaron, que los perdone. Y no solamente Moishe pide que los perdone, Moishe entregó su vida por ellos. Moishe le dijo a Dios: Veim ain, si vos no vas a perdonar, borrame de tu libro que vos escribiste. Borrame de la Toira, yo no quiero saber nada. No quiero estar involucrado en toda esta Torá si vos no sos capaz, le dijo Moishe a Dios, de perdonar a la gente que hizo el becerro de oro. Entonces vemos que Moishe Rabbeinu no solamente rezó por los buenos, digamos, rezó incluso por los no tan buenos. Entonces el Zohar compara a estos tres personajes. Noías, por un lado, ¿qué hizo por la gente de su generación? Nada, no hizo nada. Abraham por lo menos pidió por algunos. Y Moishe pidió por todos. Entonces con esto el Zohar, digamos, comienza un párrafo en donde es muy estricto con Noías. Y el Zohar se pregunta: ¿y por qué justamente Noías no rezó por su gente? ¿Qué pasó con Noías? ¿Por qué no quiso rezar por la generación de él, etcétera? Una respuesta que se da en el Zohar mismo, da varias respuestas. Una respuesta es: mirá, no lo hizo porque tenía miedo. Tenía miedo. Y el Zohar cuenta que cuando las personas de una generación son muy malvadas, el primero que se le cobra esa maldad de la generación es al tzadik de la generación, al justo de la generación. Entonces, si Noías era el justo de la generación, el primero que iba a perder, digamos, el primero que iba a morir, era él. Era él mismo. Entonces tuvo miedo: no vaya a ser que yo empiece una conversación con Dios y Dios me termine cobrando a mí por ellos. Entonces mejor me callo la boca, hago lo que me dicen y ya está. No pidió por nadie, no hizo nada. Esto es una versión de por qué Noías no hizo nada por las personas de su generación. Otra versión, que esto lo dice un tal Rabbi Yehuda, que va a ser importante, más adelante vamos a hablar de él. Rabbi Yehuda dice que Noías no hizo nada porque en la práctica, vos lo querés comparar a Noías con Moishe. Moishe, cuando le pide a Dios que perdone al pueblo judío, en el medio de la petición dice: no lo hagas por mí, dice Moishe, ¿no? No lo hagas por mí, hacelo por Abraham, por Isaac y por Jacob. Este pueblo son descendientes de estos grandes tzadikim, de estos grandes justos, nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo vas a destruir a este pueblo? No lo hagas por mí, dice Moishe, hacelo por ellos. Esto es lo que dijo Moishe. Pero Noías fue anterior a Abraham, Isaac y Jacob. Fue anterior. Entonces no podía decirle a Dios: hey, no lo hagas por mí, hacelo por Abraham, Isaac y Jacob, si no existen todavía. Noías no tenía en quién basarse, en quién apoyarse para decirle a Dios: perdona a esta gente. Mientras que Moishe Rabbeinu sí tenía en quién apoyarse. Entonces, Rabbi Yehuda dice en el Zohar: no me compares a Noías con Moishe. Moishe tenía sobre quién apoyarse para pedir perdón por la gente, y Noías no tenía sobre quién apoyarse. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Aparece otro personaje, Rabbi Yitzchok, y dice: no, igual tendría que haber pedido. Es verdad, Moishe Rabbeinu tenía una ventaja, digamos, que era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y tenía a ellos tres como baluartes para pedir perdón por el pueblo judío. Y Noías no los tenía, es verdad eso. Pero igualmente Noías debería haber hecho algo. Debería haber hecho algo y no lo hizo. Incluso Rabbi Yitzchak dice algo interesante. Uno ve en la historia, está en el relato mismo de la Toira, cuando Noías sale del arca, Noías ofrece un korban, una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios de animalitos, unos sacrificios a Dios. Rabbi Yitzchak dice: Noías debería haber hecho eso antes de toda la historia del diluvio. Si un korban, una ofrenda, es algo que Dios le agrada, es un aroma agradable para Dios, sea lo que fuera que quiere decir, no importa, es algo que lo hace tranquilo a Dios, es algo que le gusta a Dios, entonces hacelo antes, pidiendo por la generación, hace un korban, hace una ofrenda a Dios. Pero no encontramos que Noías haya hecho una ofrenda a Dios. Entonces, evidentemente, Noías no se comportó bien. Esto es lo que dice Rabbi Yitzchak. De vuelta, para resumir lo que tenemos hasta acá. Hay una discusión entre nuestros sabios si la actitud de Noías fue correcta o no. Algunos dicen Noías, esto no es que algunos dicen, es una realidad, Noías no rezó
por su generación, no hizo nada para ayudarlos. Entonces algunos dicen, bueno, pará, no podía hacer nada. No podía hacer nada. No lo compares con Abraham, no lo compares con Moishe. No había nada que pueda hacer. No podía hacer nada, no tenían en quién apoyarse. Y otras opiniones dicen, Rabbi Yitzhak dice, ¿cómo que no? Noyaj podría haber hecho un korban, una ofrenda. Noyaj podría haber hecho algo. Por lo menos rezá, pedile a Dios. Si te va a escuchar, no te va a escuchar, es otra historia. Pero vos pedile a Dios. Hacé algo por la gente de tu generación. Sos el líder. Depende de vos hacer algo por ellos. Esto es lo que encontramos en el Zohar. Ahora bien, podríamos terminar acá y decir, bueno, mira, esto es lo que dice el Zohar, ya está. Algunos apoyan lo que hizo Noyaj, otros no apoyan lo que dijo Noyaj, lo que hizo Noyaj. Unos justifican a Noyaj, otros no justifican a Noyaj, y ya está, a otra cosa. Pero tenemos un problema. En la Toira, tenemos en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, una Mishnah, una enseñanza famosa. La enseñanza es, siempre tenés que juzgar a las personas para bien, en mérito, en forma meritoria. Siempre que cuando observás a otra persona y no necesariamente te gusta lo que está haciendo, tenés que juzgarlo para bien. Primero que nada, mejor ni juzgar, pero no importa. Una vez que juzgaste, porque todos los seres humanos tarde o temprano juzgamos, no, somos expertos en eso, el punto es que si juzgás, juzgá para bien. Siempre buscarle una excusa. Mirá, lo hizo por tal razón, como estudiamos en la clase pasada también. Siempre hay que buscar que el otro, la circunstancia en la que se encuentra lo hizo pecar, no aprendió, no le enseñaron, no pudo, no supo. Siempre tenemos que buscar el mérito de las otras personas. Acá tenemos, en base a esto que estudiamos, Rabbi Yitzhak es extremadamente estricto con Noyaj, de manera tal que llega a decir, algo debería haber hecho, no hizo nada por su gente, no hizo ni una ofrenda por su gente, tendría que haber rezado por ellos, y no lo hizo. Entonces Rabbi Yitzhak, por así decirlo, está dando con un palo a Noyaj, y estuvo mal su actitud, negativo. Ahora bien, punto número 1, ¿qué podemos aprender de eso? Si estuvo mal lo que hizo Noyaj. Punto número 2, ¿qué pasa con Rabbi Yitzhak? ¿Qué le pasa? ¿No sabía Rabbi Yitzhak que siempre hay que juzgar a la gente para bien? No tiene sentido decir que él no conocía esa enseñanza. Evidentemente conocía esa enseñanza. Pero algo está pasando, algo llevó a Rabbi Yitzhak a decir, yo soy estricto, y por lo tanto Noyaj estuvo mal. No hay nada que hacer con Noyaj. Debería haber pedido por su gente y no lo hizo. ¿Qué está pasando con Rabbi Yitzhak? Este es el problema. ¿Por qué no fue capaz de juzgar a Noyaj para bien? Para fortalecer incluso más la pregunta, aprendemos de Parshas Noyaj mismo en el Talmud que la Toira nunca habla mal de nada, ni siquiera de una criatura impura, un animal impuro. La Toira no la llama impuro tampoco. Vemos en la Parsha de esta semana, cuando Noyaj está recibiendo a los animalitos que van a subir en el arca, la Toira dice cuántos animalitos tienen que subir. De los animales puros, dice la Toira, los que en el futuro van a ser puros, que se pueden comer, como la vaca, la oveja, etc., de estos tienen que subir 7 parejas. Y de los animales que no son puros, 1 pareja. La Toira podría haber, sabemos que cada letra en la Toira es valiosa. La Toira podría haber dicho de los animales impuros, y ya está. ¿Por qué tenés que decir los animales que no son puros? ¿Para qué encontrás palabras de más, letras de más? No tiene sentido. Entonces aquí aprenden nuestros sabios en el Talmud que en realidad la Toira no quiere hablar de los animales impuros en forma negativa, y ni siquiera a un animal impuro lo llama impuro. Lo llamamos no puro. De hecho, el Rebbe, cuando hablaba en público, en las sijot, en las charlas, en los discursos, etc., el Rebbe se veía, a veces escuchaba, incluso hacía un esfuerzo grande para decir aquello que no es tan bueno, aquello que no es bueno, siempre lo daba vuelta, para no decir malo, negativo, siempre lo daba vuelta. Y de ahí aprendemos que uno siempre tiene que hablar en forma positiva. Es difícil, pero esa es la enseñanza. Uno siempre tiene que hablar en forma positiva. Aprendemos de Parshas Noyaj que la Toira no quiere hablar en forma negativa, ni siquiera de un animal impuro, y por lo tanto dice en lugar de impuro, la Toira utiliza la expresión animales que no son puros. Entonces, ¿cómo puede ser que acá estamos hablando en detrimento de Noyaj?
estamos diciendo que Noach no rezó por su generación, no hizo nada por ellos. ¿Y está mal? Entonces, dicho de otra manera, ¿Noach era un buen tipo o era un mal tipo? ¿Qué tenemos de este Noach? ¿Qué aprendemos de Noach? ¿Qué extraemos de Noach? ¿Era un buen tipo o mal tipo? Ahora bien, para entender todo esto, hay que entender, vamos a hacer un pequeño paréntesis, entender otro concepto, y a partir de ese otro concepto, ahí vamos a entender qué pasa con Noach y qué podemos aprender de Noach. Y no solamente esto, el Rebbe le da una vuelta racional incluso, extremadamente interesante, que hablando mal de Noach, no es que estamos hablando mal de él, sino que aprendemos de su actitud para que otra persona no actúe mal. Noach no tenía otra oportunidad, lo vamos a ver más adelante. Pero a partir de que Noach estaba en una circunstancia tan difícil, que tuvo que tomar una decisión determinada y no fue tan positiva, a partir de esa decisión nosotros vamos a aprender a tomar las decisiones correctas. Vamos a ver, paciencia. Pero primero un paréntesis. Acabamos de decir, y esto lo pregunta el Talmud, no es una pregunta mía, acabamos de decir que la Toira en la parsha de esta semana dice animales que no son puros, en lugar de decir animal impuro. Pero el problema con esta idea es que la Toira menciona innumerables veces la palabra impuro. Tome, impuro, en montones de lugares. Entonces, me estás diciendo que siempre hay que hablar en forma positiva, siempre hay que hablar lindo, agradable, pero la Toira misma utiliza expresiones duras. Impuro, malo, ra, negativo. Entonces, ponete de acuerdo, o hablamos todo bien, o no importa el asunto, y habla lo que quieras. Pero la Toira acá tiene una combinación, en algunos lugares habla en forma limpia, linda, y en otros lugares habla en forma dura. Entonces el Rebbe explica en otro lugar la siguiente manera, la siguiente idea. Cuando vos estás contando historias de la Toira, no tenés por qué hablar en forma negativa. Es una historia lo que estás contando. No vas a perder nada con agregar unas palabras más, unas letras más, porque es simplemente una historia lo que estás contando. Pero cuando vos das una ley, una alajá, la alajá tiene que ser clara, tiene que ser concreta. No me vengas con vueltas de no puro, impuro. Llama a las cosas como corresponden. Cada cosa en su lugar, cada cosa con su nombre. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ley, alajá, de vuelta, las cosas tienen que ser claras y concretas. Sencillo. Algo impuro lo llamamos impuro. Y ya está. No hay vuelta. Entonces, por eso encontramos en la Toira en montones de lugares que la Toira utiliza la palabra impuro. Pero si uno analiza de qué está hablando la Toira en esos lugares, encontrás que en todos esos lugares, el Talmud trae una discusión en Psahim, diferentes lugares también, donde aparentemente dice diferente, pero no importa, no vamos a complicarnos la vida. El punto es que todos los lugares donde la Toira utiliza una palabra dura, que aparentemente podría utilizar una expresión más linda, es porque la Toira te está enseñando una halajá, una ley, y tiene que ser claro. Y todos los lugares donde la Toira da vuelta, dice animales que no son puros, y empieza con expresiones extrañas para que quede más lindo, es porque la Toira te está contando una historia. Entonces en la historia podemos dar vuelta a las cosas para que suene mejor. Esto surge del Talmud y el Rebbe lo explica en otro lugar. En base a esto, volvamos a nuestra cuestión. Tenemos a Noach, y estamos hablando de Noach en forma no tan positiva. Entonces, evidentemente, o decimos que la Toira nos está contando una historia, o decimos que la Toira, y por lo tanto la Toira está hablando en forma negativa de Noach y no tiene sentido, o la Toira nos está enseñando una ley. Y por eso no tiene problemas en hablar en forma negativa de Noach. Lo que tenemos que entender es cómo es esta expresión negativa en la Toira misma, ahora la vamos a ver, y lo más importante es que aprendemos de esto. ¿Cuál es la halajá, cuál es la ley que la Toira nos está enseñando a partir de hablar mal de Noach? Para entender esto, hay una discusión en uno de los primeros versículos de la parsha de esta semana sobre Noach. La Toira dice que Noach ish tzadik tamim bedoroisov. Era un ish, era un hombre, tzadik, era un justo, tamim, era completo, íntegro, bedoroisov, en sus generaciones, así dice. Y después termina ese Elohim Isalech Noach. Dios, Noach andaba con Dios, por así decirlo, seguía a Dios.
Nuestros sabios se preguntan, ¿qué quiere decir en sus generaciones? Que Noach era un buen tipo en sus generaciones. ¿Para qué está esta palabra? ¿Qué quiere decir? Obvio, cuando yo vivo en el 2020, el otro vive en el 2000 no sé cuánto, y Noach vivió hace 4000 años. ¿Qué me está diciendo con la palabra Bedoiroisav en sus generaciones? Y nuestros sabios presentan dos explicaciones en el Talmud, Rashi lo trae también. Hay quienes dicen que la palabra en sus generaciones está hablando bien de Noach, es una alabanza de Noach. ¿Qué quiere decir? Que Noach, si él hubiese estado en una generación buena, hubiese sido mejor todavía. Si Noach hubiese estado en la generación de Abraham, hubiese sido más justo que Abraham todavía. Eso es lo que hay que decir en sus generaciones. En todas las generaciones de toda la historia, Noach fue el más elevado. Por eso la Torá dice que era un tzadik, un justo, tamim, recto, en sus generaciones. En todas las generaciones. Esta es una opinión, hablando bien de Noach. Pero después hay otra opinión, que habla explícitamente mal de Noach. Noach era un tzadik en su generación. Compararlo con su generación era un desastre la gente. Entonces Noach era un tzadik. Pero si lo sacás a Noach de esa generación y lo pones en la generación de Abraham, era un rasha, era un malvado, era un desastre. Lo comparás a Noach con la gente de su generación, era bueno. Lo comparás a Noach con cualquier otra generación del pueblo judío, de la historia, etc., era un malvado. Entonces evidentemente la Torá, cuando agrega la palabra en sus generaciones, que Noach era un buen tipo en su generación, está hablando mal de Noach. Extremadamente mal de Noach. Solamente en comparación a su generación era bueno, pero en otras generaciones no. Entonces volvemos al mismo problema. Dijimos que la Torá no habla mal de nadie, ni siquiera de un animal impuro quiere hablar mal, pero acá estamos explícitamente hablando mal de Noach, diciendo que solamente en su generación era bueno y en otras generaciones no, era un desastre. Y dijimos que cuando es que la Torá habla mal o habla, digamos, dura de alguna situación, solamente cuando te quiere enseñar una ley, una halajá. Si no, la Torá hablaría de otra manera. Entonces, volvemos a la misma pregunta original, voy a repetirla y después voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos para que quede claro, por si no está claro. ¿Por qué es que la Torá habla en detrimento de Noach, diciendo que no rezó por su generación, que no fue bueno? Y no solamente, la Torá agrega toda una palabra, Bedoiroisav, en sus generaciones, para indicarnos que Noach no era un nadie, era un mal tipo. En comparación a su generación era un buen tipo. En comparación con todas las otras generaciones, no. Era un mal tipo. Y la Torá lo llama un tzadik tamim, un justo. Sí, en su generación era un justo. Resumen. Encontramos en el Zohar que nuestros sabios le dan duro a Noach. Lo comparan con Abraham, que rezó por la gente de Sodom y Amora. Lo comparan con Moshe Rabbeinu, que rezó por la gente del becerro de oro. Y Noach no rezó por nadie, no rezó por la gente de su generación, no hizo nada. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestros sabios hablan mal de Noach? Si no hablamos mal ni siquiera de un animal impuro, ¿por qué habla mal de Noach? Y no solamente esto, sino que en el versículo mismo que da casi comienzo a la parsha de esta semana, la Torá lo llama a Noach un tzadik tamim, un justo, un recto, etc., pero solamente en su generación. ¿Qué quiere decir esto? Hay quienes dicen que en todas las generaciones y toda la historia del pueblo judío, el universo entero, Noach era un buen tipo. Y hay quienes dicen que no. Noach era un buen tipo solamente en comparación con lo que tenía a su alrededor. Pero en comparación con cualquier otra generación, era un mal tipo. Y la pregunta es exactamente la misma. ¿Por qué la Torá habla mal de Noach? Si sabemos que siempre tenés que juzgar en forma positiva a los demás, y que la Torá es estricta y no quiere hablar mal de nadie. Y respondimos que cuando se trata de una halajá, una ley, la ley tiene que ser clara, y por lo tanto la Torá habla en forma concreta, dura, fuerte, porque nos está enseñando una ley. Entonces aquí que la Torá está hablando de Noach y está diciendo que Noach no era un buen tipo. ¿Por qué es así? Porque la Torá está hablando de una ley. ¿Cuál es la ley? No aprendas de Noach. No aprendas de Noach. Efectivamente, Noach no era tan buen tipo. No era tan buen tipo. ¿Dónde vemos que Noach no era un buen tipo? Hay varios lugares. Hay varias cosas.
una idea que trae incluso Rashi en su comentario de la Toira para ver que Noach no era tan bueno, es que cuando empezó a llover, empezó a llenarse la tierra de agua, empezó a llover y lluvia, y Noach no entraba en el arca. No entraba. La Toira dice que Noach entra en el arca, mipnei meya mabul, por causa de las aguas del diluvio. ¿Qué quiere decir que Noach entró al arca por causa de las aguas del diluvio? Que lo que quiere decir es que Noach esperó a que el agua le llegue hasta acá. Cuando ya no iba más, ahí se metió en el arca. ¿Por qué? Porque realmente no creía que todo esto iba a pasar. La Torah lo llama Katnei Amana, de los que tienen poca fe, que no se creen las cosas, pero no, por nada. Noach mismo no creía que todo esto iba a pasar. Cuando vio que ya no había otra opción, se metió en el arca, ¿ok? Porque no se moría. Y así que vemos que Noach no era tan tzadik, digamos. No era tan tzadik. Otro lugar en donde aparece que Noach no era un tipo tan bueno es justamente el versículo que trajimos. Tzadik tamim bedoroisav, era un justo, el recto en sus generaciones, y el versículo termina, eso Elohim y Salech Noach. Noach seguía a Dios, pero lo que quiere decir es que Dios tenía que dar una manito para que Noach lo siga. Solo no hubiese podido. Noach necesitaba ayuda de Dios. Dios tenía que ir al frente y Noach seguía. Sobre Abraham está escrito justo al revés, que Abraham iba adelante y Dios lo seguía a él. Noach necesitaba una ayudita de Dios para ser un buen tipo. Entonces vemos efectivamente que Noach no era tan buen tipo. Entonces podríamos terminar toda la pregunta y toda la cuestión que hicimos acá. Vamos a ver la vuelta de rosca que le da el Rebe. Todavía no llegamos, pero podríamos terminar toda la cuestión acá. ¿Cuál sería la solución? ¿Por qué la Torah habla mal de Noach? Para que no aprendas de Noach. Noach no era un buen tipo, le faltaba fe, entonces aprendé que tenés que tener más fe. Noach necesitaba ayuda de Dios para salir adelante. Bueno, aprende a no ser influenciado por tu medio ambiente, por las circunstancias que te rodean. Tenés que superarlas. Si estás en esas circunstancias es porque tenés capacidad para superarlas. Básicamente podríamos terminar acá. Conclusión, Noach era un mal tipo. Ok, hay quienes dicen que era bueno, pero Noach era un mal tipo, frente a su generación era bueno, frente a los demás no. ¿Y por qué la Torah es tan estricta con él? Para que no aprendas de él. Chao. Se terminó. Esta es una solución. Pero el Rebbe le da una vuelta de rosca, que en mi humilde opinión, yo no soy quien para opinar sobre el Rebbe, es extremadamente interesante, al punto tal, el Rebbe llega a decir más adelante, lo vamos a ver, Noach mismo está satisfecho y contento de que hablemos mal de él. Porque esto va a permitir, generación tras generación, mostrarnos cuál es la función de un líder dentro del pueblo judío. Y no solamente dentro del pueblo judío, en general, de un líder, cuál tiene que ser su actitud frente a la gente que está liderando. A partir de Noach vamos a aprender eso. Vamos a ver. El Rebbe explica así. El Rebbe lo pone, digamos, en lenguaje muy técnico. Para eso hay que sentarse y ver el texto, cómo está escrito, etc. Yo lo voy a hacer lo más simple y sencillo posible. El Rebbe explica de la siguiente manera. Es verdad, hay quienes hablan bien de Noach, diciendo que en todas las generaciones, de todas las historias, etc., era un buen tipo. Es verdad. Pero hay quienes dicen que Noach no era un buen tipo. Y no es que están discutiendo sobre la cualidad de Noach. Vos podés agarrar una manzana, y tenés dos rabinos, el de estos clásicos en el Talmud, discutiendo, ¿esto es una manzana o no es una manzana? ¿Es una manzana o no es una manzana? ¿Es una manzana? Pará, ¿qué discusión tonta es esa? Llamar a cualquier chico en la calle y mostrarle el fruto y preguntarle, ¿cómo se llama esto? Y el nene te va a decir, ¿se llama manzana o se llama banana? ¿Qué sé yo? Esto en el lenguaje técnico talmúdico se llama Mahloikes Ametzius, una discusión sobre una realidad. Uno podés discutir sobre una realidad. ¿Es una manzana o no es una manzana? ¿Qué discusión tonta? No tiene sentido la discusión. Podemos discutir, no sé, si la manzana tiene más nutrientes, menos nutrientes, si va a ser para esto, para lo otro. Esto se puede discutir. Hacer esta prueba, la otra prueba. O si una actitud fue buena o no fue buena. Pero no podés discutir si la actitud existió o no existió. ¿Existió o no existió? No es una discusión. Entonces acá, cuando estamos discutiendo sobre Noach era un buen tipo o un mal tipo. No tiene sentido la discusión. Noach era Noach.
De última, podríamos preguntarle a alguna persona de su generación si era un buen tipo o mal tipo. Y de última, la Toira dice, Tzadik Tomim, era un justo, era íntegro. Entonces, ¿qué estás preguntándote si era un buen tipo o mal tipo? ¿Qué clase de discusión es? Algunos dicen que era un buen tipo, otros dicen que era un mal tipo, no tiene sentido la discusión. Entonces, el Rebbe explica de la siguiente manera. Es claro y está clarísimo, digamos, que las circunstancias en las que se encontraba Noach, él no era culpable de esas circunstancias. Era la realidad que la gente vivía, eran todas malas personas, hacían daño, mataban, robaban, violaban, etc. Esta era la generación en la que vivía Noach, esto es una realidad. Y él, en la circunstancia en la que se encontraba, no es culpable de que no pudo hacer nada. Estamos echando la culpa al pobre Noach de que toda su generación eran malos. No, esto no tiene ningún sentido. No estamos echando la culpa a Noach de que su generación no era buena, sino que lo que estamos diciendo cuando hablamos, entre comillas, mal de Noach, cuando somos estrictos con Noach y decimos, él podría haber hecho esto y aquello, lo que estamos diciendo es lo siguiente. La Toira nos está enseñando cuál tiene que ser la actitud de un líder a futuro. La actitud de un líder a futuro tiene que ser, no aprendas, no pienses que Noach, porque él estaba en su situación y sus circunstancias y él no hizo nada, no aprendas que vos en otras circunstancias no tenés que hacer nada. No aprendas eso. Vos en tus circunstancias tenés que hacer absolutamente todo lo que vos podés para salvar a tu generación. Noach en su generación no hizo nada porque él no podía hacer nada. No es que no quiso hacer nada. Él no tenía en sus manos cambiar la situación, las circunstancias. Entonces vamos a ponerlo, lo voy a decir en otras palabras, de otra manera. Noach estaba en una generación de toda gente totalmente negativa. Y acá le estamos criticando a Noach que no rezó por su generación, que no hizo nada. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí, es verdad. Noach no hizo nada. Noach no hizo nada. Pero esto no es porque Noach era un mal tipo. Porque Noach no tenía en sus manos cambiar ninguna situación. No podía hacer nada al respecto. No había nada que él pudiese haber hecho que hubiese cambiado la situación. Entonces, ¿podemos criticarlo a Noach? Y aparentemente no. Aparentemente no había nada que él podría haber hecho. Pero sin embargo, la Toira misma, el Talmud mismo, Rashi lo trae en su comentario, habla mal de Noach. La Toira dice que en su generación era un buen tipo, pero frente a otras generaciones no. Entonces, ¿por qué hablamos mal de Noach? Porque la Toira nos quiere enseñar una halajá, una ley. La halajá que nos quiere enseñar la Toira es: Noach en su circunstancia no podía hacer nada. Pero vos no sos Noach y vos no estás en las circunstancias de Noach. Vos sí podés hacer algo. Miralo a Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu pidiendo, está bien, era Moishe Rabbeinu, pero pidiendo por gente que hizo el becerro de oro e hizo idolatría 40 días después de que Dios entregó la Torá en el monte Sinai y se apareció frente a todo el mundo. Y el tipo estaba haciendo idolatría 40 días después. ¿Qué hizo Moishe Rabbeinu? Invocó a Abraham, Yitzhak y Jacob. Algo hizo. Por supuesto funcionó y ayudó y era Moishe Rabbeinu, todo lo que quieras. Pero el punto es que él hizo algo en sus circunstancias. Noach no había nada que podía hacer en sus circunstancias. Entonces, ¿por qué hablamos mal de Noach? Para que vos sepas una halajá, una ley clara y concreta. ¿Cuál es la ley? Vos tenés capacidad, independientemente de las circunstancias en las que te encontrés, para hacer algo. No pienses que porque Noach no hizo nada, entonces yo no voy a hacer nada tampoco. No. Por eso viene la Toira y dice, en forma dura, que no estuvo bien que Noach no hizo nada. Pero no porque Noach no hizo nada, para que vos aprendas a futuro que vos sí tenés que hacer algo. Por eso yo dije antes, en las palabras del Rebbe, Noach estaría contento de que nosotros hablemos mal de él. ¿Por qué? Porque a través de que nosotros hablamos mal de Noach, aprendemos que nosotros no nos encontramos en las mismas circunstancias de Noach. Él no hizo nada porque él no podía hacer nada. Pero vos, ¿por qué no haces nada por tu generación? ¿Por qué no intentás rezar por tu generación? ¿Por qué no decís cuando ves un Yehudí que no cumple Torah y Mitzvot, cuando te encontrás con otro que está duro, etcétera?
Lo mínimo que podés hacer es decir un salmo por ellos, decir un Tehilim por esa persona, rezar por esa persona, que Hashem le abra los ojos, que Hashem tenga Rahmonus, misericordia por esa persona. Ay, vos no podés influenciarlo en forma directa porque quizás a vos no te escucha, quizás está tan cerrado que se burla, etc. Por lo menos decir un Tehilim por esa persona. Hace algo. Ay, Noach no hizo nada. Ok, Noach no podía hacer nada, porque no había nada que él podría haber hecho que hubiese cambiado la situación. Por eso no hizo nada. Pero aún así, la Toira lo trata mal a Noach. ¿Por qué? De vuelta, lo repito, para que generaciones después otra persona aprenda de esa actitud de Noach. Que vos estás en otra circunstancia. No te pienses que vos estás en las circunstancias de Noach y no hay nada que puedas hacer. Él es verdad, efectivamente él no podía hacer nada, pero vos sí podés hacer. Sí está en tus manos hacer algo. ¿Esta idea se entiende? El Rebbe le da de vuelta, es una vuelta de rosca muy interesante, en donde a pesar de que parece que estamos hablando mal de Noach, no es que estamos hablando mal de Noach, no, estamos aprendiendo, como dijimos antes, cuando la Toira es dura sobre una cuestión, es porque te está enseñando una halajá, una ley. Estamos aprendiendo de Noach, que si bien él estaba en una circunstancia que no podía hacer nada, no pienses que vos sos Noach también. No pienses que vos no podés hacer nada, vos sí podés hacer. Lo mínimo que podés hacer es invocar a Abraham, Yitzhak y Jacob, como hizo Moishe. Este Yehudí que no me da bolilla, Hashem, Ribono Shel Olam, es un hijo de Abraham, Yitzhak y Jacob, ayúdalo. Ay, no lo querés y no lo apreciás, decí un Tehilim por esa persona. ¿Qué pasa? Que en tu corazón tenés un sentimiento negativo, etc. Entonces, lo interesante de todo esto es, de una cuestión negativa en Noach, estamos aprendiendo algo positivo, una actitud positiva que vos tendrías que tener. Cada uno de nosotros debería tener esa actitud positiva frente a todos los otros Yehudim. Frente a todos los otros Yehudim. Por eso, volviendo para atrás, habíamos mencionado que teníamos a Rabbi Yehuda y Rabbi Yitzchok, que estaban discutiendo sobre Noach. Rabbi Yehuda decía, Noach no pudo hacer nada, Noach tenía miedo de que él sea castigado, digamos, por todo el resto de la generación. Y Rabbi Yitzchok decía, mira, Noach tendría que haber hecho algo por lo menos. Tendría que haber rezado igualmente, traer un korban, alguna cosa así. Y nosotros planteamos una contradicción con un principio básico en la Toira, que el principio básico de la Toira es tener que juzgar a todas las personas en forma positiva. Y acá tenemos a Rabbi Yitzchak juzgando en forma negativa. ¿Por qué? Y lo que el Rebbe está respondiendo es, porque Rabbi Yitzchak viene a enseñarte algo para generaciones posteriores. No porque Rabbi Yitzchak está hablando mal de Noach. ¿A quién le importa hablar mal de Noach? No tiene ningún sentido. Lo que estamos haciendo es, generaciones posteriores, no aprendas de la situación de Noach. No pienses que vos estás en la situación de Noach. En el caso de Noach no fue nada malo lo que él hizo. Estuvo bien. Era todo lo que tenía a su alcance. La pregunta es, vos, en tu situación, ¿acaso es todo lo que tenés a tu alcance? ¿Hiciste todo lo que realmente podías? Hay una frase famosa de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam era un nieto de Rashi. Nieto de Rashi. Estamos hablando de años 1100, 1150. Y Rabbeinu Tam es uno de los principales tosafistas, se llaman Toises. Vale a Toises. Principales comentaristas del Talmud. Interesantísimo la vida de Rabbeinu Tam. Pero el punto es, Jacob Tam. Hay una frase, vamos a escribir un libro que se llama Sefer HaYashar, el libro de la rectitud, una cosa así. Y en el Sefer HaYashar hay una frase, entre otras cosas, que el Rebbe la citaba innumerables veces. Y la frase es así: Dvarim hayotzim min haleiv, nichnasin en haleiv, upoyalim peulasan. Palabras que salen del corazón, ingresan en el corazón y tienen un efecto. Si vos hablas con otra persona y tus palabras realmente salen de tu corazón, pues entonces llegan al corazón de la otra persona. Y no solamente llegan al corazón de la otra persona, sino que tienen un efecto en la otra persona. Y si lamentablemente esto funciona así en forma negativa, cuánto más aún en forma positiva. Incluso el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, solía decir que el pensamiento también ayuda. Si vos pensás en forma positiva de otra persona, influenciás a la otra persona en forma positiva.
Literalmente, a través del pensamiento somos capaces de despertar en otra persona cualidades positivas. Entonces, volviendo a la cuestión, si uno habló con otra persona y le dijo una vez y otra vez esta cuestión, la otra cuestión y no tuvo efecto, lo primero que tiene que juzgar es: ¿acaso mis palabras salieron realmente de mi corazón? ¿Fueron dvarim hayotzim min haleiv? ¿Fueron palabras que salieron de mi corazón? Porque si realmente hubiesen salido de lo más profundo de mi corazón, hubiesen llegado a lo más profundo del corazón del otro y hubiesen tenido un efecto. Pero si yo veo que no llegaron o no tuvieron efecto, ¿será que no salieron de mi propio corazón? ¿Será que no lo dije, etcétera, etcétera? Como cualquiera puede entender esta cuestión. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que podemos extraer de toda esta cuestión de Noyaj? La Toira no está hablando mal de Noyaj. La Toira nos está enseñando a futuro a que efectivamente podemos afectar a otras personas, en el buen sentido lo digo, y lamentablemente en el mal sentido también, pero en el buen sentido lo digo, podemos afectar a otras personas, podemos despertar cosas positivas en las otras personas. Y simplemente en las palabras del Rebbe, a veces puede pasar que una persona hizo todo lo que podía para influenciar su medio ambiente, la gente de su generación, digamos, en la historia de Noyaj, pero por diferentes razones que no dependen de él, no tuvo éxito. No tuviste éxito, intentaste, fuiste, dijiste, hiciste, pusiste, sacaste, etcétera. Trataste de ser positivo, influenciar a las cosas que tenés a tu alrededor y no tuviste atzlaja, no tuviste éxito. Uno podría pensar, bueno, ¿sabes qué? Yo me salvé como Noyaj. Él se subió en el arca y se salvó. Y el resto, ¿y qué crees que haga? Chao. Se murieron todos. Yo me salvé, yo hice todo lo posible. Yo hice avoida, yo hice mi trabajo, yo hice mi función y hice todo en forma plena, hice todo lo que tenía que hacer, seguí el manual, como quien dice, de Mivtzoim, de campañas del Rebbe. Fui, intenté ponerle al otro Tfilin, me dijo que no. Fui y le hablé de Mezuzah, me dijo que no. Fui y le hablé de Toira, me dijo que no. Hice todo lo que podía, fui agradable, sonreí. Yo hice todo lo que tenía que hacer. ¿No funcionó? Yo me salvé a mí mismo. Yo estoy bien. Yo estudio Toira, tengo Tfilin, tengo Mezuzah. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Uno podría pensar que ya está. Y si no hago más nada, si me quedé ahí, interrumpí mis esfuerzos, estoy bien. ¿Por qué? Mirá a Noyaj. Noyaj no hizo nada y estuvo bien. La Toira lo llaman tzadik tamim. Un justo, un recto, un íntegro. Viene la enseñanza de Rabbi Yitzchak en el Zohar, que Rabbi Yitzchak dice: no, debería haber hecho algo más, debería haber pedido por su generación, debería haber traído un korban. Viene la enseñanza de Rabbi Yitzchak y nos muestra, nos indica que efectivamente puede ser que realmente hiciste todo lo que vos podías, y no es que te estás engañando a vos mismo. No, en realidad podía más, y yo digo, no, hice todo lo que pude. Realmente, de acuerdo a la Toira, hiciste todo lo que vos podías, de acuerdo al Shulchan Aruch, pone el Rebbe, de acuerdo al código de ley judías, hiciste todo lo que estaba a tu alcance. Hiciste todo lo que vos podías en forma plena, pero sin embargo tenés que saber, y acá viene la enseñanza de toda la cuestión, sin embargo tenés que saber que no tenés que parar ahí, no podés quedarte. Ya está, hice lo que pude, no podés quedarte ahí. No podés estar contento de la situación y tenés que publicar y tenés que hacer más. Por lo menos pedí por el otro, decí un salmo por el otro, poné una moneda en tzedaka pidiéndole a Dios que ayude a tal persona, lo ayude a cambiar, lo ayude a mejorar, lo ayude a abrir los ojos. Y el hecho mismo de que la persona, de vuelta, hace incluso lo que puede, pidiendo por el otro, rezando por el otro, etc., esto mismo es un zhus, es un mérito tan fuerte que genera que Dios mismo se involucre en la situación, anule las malas influencias o las malas cuestiones que están ocurriendo por el hecho mismo de que alguien pidió por el otro. Esto Dios lo considera en forma muy poderosa, que un Yehudí pide por otro Yehudí, entonces Dios ayuda para que la situación mejore. Y el Rebbe termina la idea, la sija, la charla,
hablando sobre chuva, sobre el arrepentimiento, el acercamiento a Dios, porque obviamente es una charla que tiene que ver con Noyaj, con la generación de Noyaj, que no eran buena gente, tendrían que haberse arrepentido, etc. Y el Rebbe termina diciendo que la halajá la ley es, en el Rambam, Maimónides determina, legisla, por así decir, que el pueblo judío hacemos teshuvá, retornamos a Dios, miyad nigalen, inmediatamente vamos a ser redimidos. Es decir, en otras palabras, nunca uno puede darse por vencido. No existe darse por vencido. Puede ser que hiciste todo lo que podías, es verdad, pero viene la Toira nos enseña de Noyaj, hablando mal sobre quien hizo todo lo que pudo. En su situación era todo lo que podía, pero vos podés más. Mínimo pedí por el otro. Decí un salmo por el otro. Poné tzedaka por el otro. Hacé algo, lo que puedas. Para mí lo más interesante de estas hijas, no sé si se llegó a entender o si yo pude transmitirlo, para mí lo más interesante es cómo, si vos lees simplemente los textos en el Zohar, lees Rashi, los comentaristas clásicos, se está hablando mal de Noyaj y punto. Ya está, era un mal tipo. No hay mucha vuelta. Otra cosa. Para mí lo interesante de todas estas hijas es cómo el Rebbe da vuelta a eso, y no es que se está hablando mal de Noyaj. Se está aprendiendo de Noyaj para una generación posterior, para que otras personas no tengan ese mismo resultado. Porque Noyaj no podía hacer nada, pero vos sí podés. Entonces, por cuanto vos podés, no vengas a decir yo soy Noyaj, soy como Noyaj, mira, él no hizo nada, entonces yo no hago nada. No te equivoques. Vos no sos Noyaj. Él efectivamente no podía hacer nada, pero vos sí podés. La forma en que lo expresa la Toira es, entre comillas, hablando mal de Noyaj. Pero no es que se está hablando mal de él. Por eso el Rebbe también lo dice claramente. Noyaj mismo estaría contento con que hablemos mal de él, porque estamos aprendiendo para generaciones posteriores. Por eso está expresado de esta manera. En otras palabras, probablemente nosotros mismos, si hubiésemos sido nosotros Noyaj, tampoco hubiésemos hecho nada. Pero literalmente en toda la situación de él, en la época de él, con la gente de él, todo, no hubiésemos hecho nada. Y eso hubiese estado bien. Eso hubiese sido aceptable en su momento. Está bien eso, pero hoy no. Hoy no es aceptable eso. Por eso la Toira lo dice de esta manera tan dura, digamos. Que parece que está hablando mal de Noyaj, pero no. Te está enseñando una halajá. Te está enseñando cómo ser un líder positivo. Te está enseñando cómo, incluso sin cuestión de liderazgo frente a otras personas, pedí por otro yehudí. Rezá por otro yehudí, por otra persona. Para que esa persona esté bien, para que mejore, para que escuche, se le abra la cabeza, etc. Esto es lo que en mi humilde opinión es un twist, es una vuelta de rosca muy interesante en cómo observar tantos textos clásicos que parecen estar hablando mal de Noyaj. Bueno, no están hablando mal de Noyaj. No.